En este video descubrirás la compleja trama que dos hombres, Anás y Caifás, urdieron con el fin de acusar injustamente a Jesús y llevarlo a la cruz. No dudaron en escupirle al rostro, golpearlo y burlarse de él de la forma más cruel. Sin embargo, sus actos no quedaron sin consecuencia. Ahora conocerás el trágico final que cada uno de ellos enfrentó. Anás y Caifás fueron los sacerdotes que impulsaron la muerte de Jesús. Figuras poderosas que conspiraron para condenarlo, ellos ejercían un poder religioso casi absoluto. El destino, sin embargo, les reservaba un desenlace sombrío. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos del 59 al 68, se relata el despiadado juicio que llevó a la crucifixión de Cristo. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban desesperadamente testimonios falsos para acusarlo. La escena es conmovedora. El sumo sacerdote exige una respuesta de Jesús, y él, en medio de la agonía, declara con firmeza y esperanza: verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero sus palabras fueron tomadas como blasfemia y así sellaron su sentencia de muerte. Es una historia que no puedes dejar de conocer. Acompáñanos hasta el final y descubre cuál fue el desenlace de Anás y Caifás en medio de esta intensa y dramática narrativa. Te sorprenderá saber cómo acabaron sus vidas. En ese terrible momento, algunos le escupieron en la cara, otros le golpearon y le decían con desprecio: «Profetiza, Cristo, ¿quién te pegó?». Anás y Caifás, los cerebros detrás de esta oscura conspiración, desempeñaron un papel crucial para llevar a Jesús al Gólgota. Su influencia fue determinante, actuando como una fuerza opresiva que contribuyó al destino del Hijo de Dios, en un evento que todavía resuena a través de los siglos. Pero ¿quiénes eran en realidad Anás y Caifás? En aquella época Jerusalén estaba sometida al férreo control del Imperio Romano, mientras los líderes religiosos judíos se debatían entre mantener la autoridad espiritual y lidiar con el poder político romano. El Templo de Jerusalén era el centro espiritual y social del pueblo judío. Quien lo controlaba tenía en sus manos tanto la autoridad religiosa como la política. En medio de ese complejo escenario surgieron Anás y Caifás como figuras de gran influencia. Pertenecientes a la secta de los saduceos, grupo que, a diferencia de los fariseos, no creía en la resurrección, se convirtieron en sumos sacerdotes, consolidando un poder casi absoluto sobre el templo y la vida religiosa del pueblo. Anás ocupó el cargo de sumo sacerdote en varias ocasiones, extendiendo así su dominio y creando un sistema de sucesión dentro de su propia familia, asegurando que el control del templo permaneciera en sus manos. No solo administraba los rituales y sacrificios, sino también los aspectos políticos y económicos vinculados al templo, como el lucrativo cambio de moneda y los impuestos religiosos. Por su parte, Caifás, quien estaba casado con la hija de Anás, asumió el sumo sacerdocio alrededor del año 18 de Cristo, fortaleciendo aún más esta dinastía familiar que dirigía los destinos religiosos y políticos de Judea. La relación entre ambos es fascinante, pues aunque Anás ya no ostentaba oficialmente el cargo, su influencia se mantenía intacta a través de su yerno. Esta alianza creó una verdadera dinastía sacerdotal que monopolizaba el poder en Jerusalén. Uno de los momentos más reveladores sobre Caifás se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Jesús resucita a Lázaro. Este milagro provocó asombro y división. Algunos creyeron en Jesús, mientras que otros, alarmados, informaron a los fariseos. Fue entonces cuando el Sanedrín, temiendo la reacción de los romanos ante la creciente popularidad de Jesús, se reunió para conspirar contra él. Caifás, como sumo sacerdote, pronunció entonces una frase cargada de cinismo y profecía: «Conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca». Con estas palabras selló el destino de Jesús, pues el concilio decidió ejecutarlo. El ministerio de Jesús representaba una amenaza directa a la autoridad de Anás y Caifás. Su mensaje de amor, justicia y reforma espiritual cuestionaba las estructuras religiosas establecidas y sacudía los cimientos de su poder. Tras el juicio religioso, Jesús fue enviado a Poncio Pilato, el gobernador romano, para ser ejecutado. La oposición hacia él no cesó ni siquiera después de su resurrección. Caifás, furioso y negado a aceptar la evidencia de que Jesús estaba vivo, lideró una dura persecución contra los primeros cristianos, ordenando el arresto de Pedro y Juan y autorizando la brutal represión de la incipiente comunidad cristiana. Incluso participó en la condena de Esteban, considerado el primer mártir del cristianismo. Pero con el paso del tiempo, el poder de Caifás también se desmoronó. En el año 36 d.C., tras la destitución de Pilato por Lucio Vitelio, Caifás fue igualmente removido de su cargo, poniendo fin a un mandato inusualmente largo de 18 años como sumo sacerdote.
algo poco común bajo el dominio romano, donde se evitaba la concentración de poder. La familia de Anás, conocida como los Benjamín, continuó dominando el ámbito religioso y político de Jerusalén, controlando los lucrativos negocios en el templo, especialmente el comercio de animales para sacrificio, que Jesús denunció abiertamente al expulsar a los mercaderes, acusándolos de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Arqueólogos han encontrado osarios con inscripciones como Joseph Bar Caifás, que podrían pertenecer a la familia mencionada en los Evangelios, dándonos pistas materiales sobre esta poderosa dinastía. El final de Anás y Caifás fue trágico. Caifás murió defendiendo el templo durante la invasión romana que culminó con la destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C., un evento catastrófico que Flavio Josefo describió como una de las mayores tragedias de la humanidad. Algunos teólogos interpretaron esta destrucción como un castigo divino por la corrupción y el odio que se habían infiltrado en la sociedad. En este sombrío contexto resuenan las palabras de Jesús desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un mensaje de amor y compasión que sigue vigente hasta hoy. El destino de Anás es más incierto. Algunos relatos sugieren que, atormentado por su responsabilidad en la conspiración contra Jesús, murió de forma trágica y violenta. La tradición judía y algunos escritos cristianos primitivos lo describen como un hombre que, pese a su poder, cargó con una culpa insoportable. Así concluye esta historia llena de intrigas, poder y tragedia. Una narrativa que nos invita a reflexionar sobre las consecuencias del abuso de poder, la traición y, sobre todo, el inmenso poder del perdón y la compasión que Jesús ejemplificó hasta el último aliento. La historia de Anás y Caifás nos muestra que la ambición desmedida, la corrupción y la manipulación de la verdad no solo destruyen a quienes las sufren, sino también a quienes las practican. Nos invita a pensar en la importancia de actuar con integridad, de no permitir que el poder o el miedo nos lleven a decisiones que hieran a otros o a nosotros mismos. Cada acto tiene su consecuencia. Cada decisión marca un destino. El ejemplo de Jesús frente al odio y la injusticia fue responder con amor, perdón y entrega total. Hoy, este relato sigue siendo una luz que guía a quienes buscan construir una vida más justa, más compasiva y más plena. Gracias por acompañarnos hasta el final.